Bienvenidos a un nuevo tutorial de hacer cerveza artesanal. En este canal os vamos a enseñar a hacer hidromiel, exacto. En este nuevo tutorial os enseñamos el proceso y el de elaboración, todo el proceso paso a paso de la hidromiel, al igual que hicimos en el tutorial anterior. Lo podéis ver aquí, cómo hacíamos una cerveza artesana. En este os lo vamos a enseñar también todo paso a paso, poco a poco. Podéis escribir en los comentarios vuestras dudas, todo lo que queráis. Recordar, el equipo es muy sencillo, os lo vamos a enseñar ahora mismo. Los ingredientes también os los vamos a enseñar en este vídeo. Todo muy fácil, se hace muy fácilmente la hidromiel, se fermenta fácilmente a temperatura ambiente. Así que no os preocupéis, lo vamos a ver todo aquí. Preparados, porque empieza el tutorial de la hidromiel. En este tutorial vais a ver que es muy sencillo elaborar hidromiel, cualquiera puede hacerlo en casa, es muy fácil, lo vamos a ir viendo todo paso a paso. De todas formas, aquí en la descripción os dejamos el link a nuestra guía de cómo fermentar la hidromiel, lo tenéis todo el proceso ahí escrito, lo veis en la web mismo, podéis ir ahora mismo. De todas formas, lo vamos a ver todo paso a paso. Hoy os enseñamos cuál es el equipo y los ingredientes que necesitáis para hacer la hidromiel, pero en los próximos vídeos la cocinaremos, fermentaremos, maduraremos y embotellaremos. Y por último, en el último vídeo la probaremos para que veáis el resultado final. Lo único que no tengo claro es si hacerla con gas o sin gas, así que me vais a ayudar, lo que vosotros queráis. Si queréis hacerla con gas o sin gas, lo escribís en los comentarios y lo que más votos tenga, pues al final la elaboraremos. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con los ingredientes. Aquí tenéis los ingredientes que vamos a usar para elaborar nuestra hidromiel. Como veis, no son muchas cosas. Por supuesto, se necesita miel y en grandes cantidades. Aquí tenemos 1,5 kilos, pero bueno, usaremos unos 1300 gramos, será suficiente. Miel de eucalipto, en este caso, puede ser miel de cualquier tipo, no hay ningún problema, puede ser de cualquier cosa. Tenemos el agua embotellada, que como siempre es la mejor, el agua mineral embotellada sin gas, es la mejor para fermentar porque no hay que retocar el pH, tampoco lleva cloro, así que esta agua es perfecta. Y por último, la levadura que vamos a usar de fermentación alta, como veis está abierta, la guardamos en la nevera fría, nos sobró de la anterior elaboración de cerveza artesana, así que nos viene perfecto porque es levadura de fermentación alta, la podemos fermentar a temperatura ambiente, con lo cual perfecto, haremos entre 2 y 3 gramos. Nos va a quedar una hidromiel de lujo. Así que nada, aquí lo tenéis. Vamos a usar una olla de acero inoxidable como la que veis aquí. Para hacer la hidromiel no es necesario que tenga grifo, aunque ayuda para traspasar el mosto hacia el fermentador. No hace falta que tengáis una olla con grifo, tampoco nos va a hacer falta la tapa. Cualquier olla de acero inoxidable de casa nos sirve para hacer nuestra hidromiel. Otra cosa que vamos a necesitar es nuestro fermentador con tapa, agujerito para poner el borboteador, y aquí tenemos la escala que nos dice los litros de hidromiel que vamos a hacer. Así que con un fermentador de plástico, simple y sencillo y barato, podremos fermentar nuestra hidromiel. También tenemos una paleta de plástico que usaremos para remover y mezclar la miel con el agua durante la ebullición. Aquí tenemos el densímetro y la probeta con los que mediremos la cantidad alcohólica que va a llevar nuestra hidromiel. Esto no es imprescindible, pero bueno, es bueno saber cuánta cantidad alcohólica va a llevar nuestra hidromiel, porque hay veces que la miel tiene mucho azúcar y salen bebidas de hidromiel bastante fuertes, entonces con eso sabremos la cantidad alcohólica que lleva nuestra hidromiel. También vamos a usar nuestro airlock o borboteador, por el que saldrá el gas del fermentador, pero no entrará nada dentro. Hay gente que usa un globo, sinceramente, esto es de plástico, es muy barato y la verdad es que así te aseguras de que no entra nada y que pueda contaminar tu hidromiel. Entonces recomiendo usar un buen airlock como este. Vamos a usar un tubo de plástico como el que veis aquí para trasvasar el mosto desde la olla hasta el fermentador, y por si tenemos que hacer algún trasvase más, lo usaremos. Como siempre digo, también es bueno que vayáis guardando botellas. Esta de tapón mecánico la tenemos llena de cerveza, esta está vacía. Ir guardando botellas como esta, las de tapón mecánico a mí me encantan, pero bueno, esta también le pondremos chapas y ya está. Eso es todo el equipo que necesitáis para hacer la hidromiel.
Ya estamos llegando al final del vídeo, espero que os haya quedado claro los ingredientes que necesitáis y el equipo. No os olvidéis, antes de iros, de suscribiros al canal, así os enteraréis de todos los próximos vídeos sobre la hidromiel y también otros tutoriales que vamos a hacer también de cerveza, muchas más cosas. No os lo perdáis, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Seguiremos con nuestra hidromiel. ¡Hasta pronto!